Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Durante esta temporada nos deleitaremos con relatos del libro Cuentos de los Bazares, recopilados por Amina Shah, folclorista y autora. Y por supuesto, de las enriquecedoras reflexiones de Chen Tuan Li, las cuales seguramente potenciarán nuestro entendimiento del bello arte de vivir para un buen partir. Vivía una vez en Arabia la hija de un rey. Esta princesa, de nombre Kulsum, amaba al príncipe de un país vecino, pero el visir jefe de la corte de su padre estaba enamorado de ella. El rey desconocía todo esto y esperaba con impaciencia el día en que su hija desposara al monarca de otro país. Pero el visir jefe estaba tan enamorado de la princesa Kulsum que no soportaba la idea de que se casara con otro. Pensando y pensando, ideó un plan cruel. Acudió ante el rey y le dijo: «Majestad, he mirado el horóscopo de la princesa y me temo que está lleno de acontecimientos terribles». «¿Y eso?», preguntó el rey. «Debido a la disposición de los astros y de los planetas en el momento de su nacimiento, una boda solo podría desembocar en tragedia», prosiguió el visir. «Explícate mejor», le pidió el rey. «Si la princesa tuviera hijos, ellos provocarían vuestra muerte, majestad». El rey se quedó atónito. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Puedo sugerirte cómo deshacerte de la princesa», continuó el visir. «Coloca a la pobre joven en un arcón grande, dale sus joyas y encomienda al arcón a los rápidos del río. Alá Todopoderoso la protegerá». Finalmente, el rey estuvo de acuerdo y se procedió a la construcción del mejor arcón jamás visto para instalar a la princesa con sus joyas. Pero la anciana nodriza de la princesa había escuchado la conversación entre el visir y el rey y le confesó todo a la princesa. Esta escribió enseguida una carta al príncipe que la amaba, contándole los planes para arrojarla a las aguas. Cuando llegó el mensajero, el príncipe se encontraba cazando con su halcón apoyado en muñeca, pero de inmediato abandonó su entrenamiento favorito y comenzó a pensar en cómo salvarla. Llamó a la servidumbre y le dio instrucciones. A continuación contestó a la princesa diciéndole: «No temas, deja que te introduzcan en el arcón, te salvaré con la ayuda de Alá». El rey y el visir cogieron a la princesa, a quien habían dado a beber un brebaje mágico para que estuviera dormida, y la colocaron en el arcón con sus joyas. En un abrir y cerrar de ojos, el arcón de madera, suntuosamente tallado y con la princesa en su interior, comenzó a flotar hacia el océano. Pero apenas había recorrido una pequeña distancia cuando los criados del príncipe lo acercaron con cuidado a la orilla, valiéndose de redes de pescar. El príncipe y sus sirvientes llevaron primero a la princesa dormida y sus joyas a una cueva y después colocaron un mono enorme y muy feo dentro del arcón y lo volvieron a echar al agua. Los criados del visir y su señor estaban aguardando en el siguiente meandro del río. Sacaron el arcón a la orilla y el visir les dijo: «Llevad esto a mi escondite secreto y que nadie lo abra». Estaba convencido de que tenía a la princesa en su poder y de que pronto la plegaría a su voluntad. Así que los criados transportaron el arcón hasta la casa que el visir tenía en las montañas, mientras él se presentaba ante el rey para comunicarle que se iba a ausentar unos cuantos días por asuntos familiares. Mientras la princesa iba de camino a su nuevo hogar, llevada en un palanquín de seda, el visir se acercaba al arcón henchido de gozo. «¡Oh, bella princesa!», dijo entusiasmado. «Ven a mí y seamos felices aquí, juntos para siempre». Abrió el arcón y quien apareció no fue la bella princesa Kulsum, sino un mono gris y repulsivo. «¡Alá! ¡Ten misericordia de mí!», exclamó el visir. «¿Cuál ha sido el hechizo que han utilizado? ¿Quién podía prever que colocando a la princesa en el arcón y arrojándolo al río, ésta se podía transformar en algo tan horroroso?»
sabía que en la corte había muchos magos poderosos que eran sus enemigos, y echó la culpa a uno de ellos. Mandó a buscar fruta para alimentar al mono, que era muy simpático y parecía entender lo que le decía. «Princesa», le dijo, «te cuidaré y te mantendré aquí, con el estilo de vida al que estás acostumbrada, hasta que recuperes tu forma humana». Renunció a su puesto en la corte para poder cuidar del mono y esperar el momento, que estaba seguro llegaría, en el que la criatura se transformara de nuevo en la princesa Kulsum. Mientras tanto, en el reino vecino, se celebró con gran regocijo la boda del príncipe y de la princesa, y éste envió un mensaje a su padre contándole todo sobre la conspiración y el feliz desenlace. Y todos vivieron felices por siempre, excepto el visir. Linda y entretenida la historia de nuestro nuevo cuento, que bien nos deja varias reflexiones, aunque quizás no obvias dentro de la historia, pero que sí nos van a ayudar a comprender nuestro mundo interno y ciertos procesos que se despiertan frente a diversas situaciones que nos muestran o nos evidencian cómo está esa mente subconsciente o cómo están esas quizás desconocidas heridas emocionales que van marcando nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de interactuar y de relacionarnos con la vida. El inicio de nuestra historia nos refleja a veces la dificultad que tenemos para aceptar la vida tal como es, la realidad tal como es. A veces luchamos para que los acontecimientos cambien, sean diferentes, empleamos energía, recursos, tal vez para ir en contra de todo eso que estamos viviendo y no dejamos el tiempo necesario para realizar una reflexión, para parar nuestra respuesta o reacción frente a esa situación, adquirir distancia y hacer una reflexión profunda para intentar observar qué pasa en nuestro mundo interno, qué se está moviendo a través de esa situación y por qué hay una resistencia a la hora de aceptar tal como es la situación. La aceptación pudiéramos decir que es una actitud yang, puesto que nos lleva a ser activos frente a los acontecimientos que están ocurriendo. Es decir, que el rechazar la situación tal vez no sea la manera de salir de la situación, sino más bien aceptarla, y a través de esa aceptación logramos ver con claridad cuál es la salida, quizás cuáles fueron los mecanismos internos o las circunstancias externas que nos llevaron a encontrarnos con ella, pero lo cierto es que la aceptación nos da esa oportunidad de reflexionar, de contemplar y de generar una estrategia, de generar una actitud, de generar una dinámica que sí favorezca a ese cambio que buscamos o que deseamos, pero a través de la aceptación y no del rechazo que nuestro protagonista pues evidencia en su actitud a la hora de generar todo ese entramado, toda esa estrategia de lograr, por así decirlo, esa pareja, ese puesto dentro del reino. Es decir, que en lugar de estar luchando frente a esa adversidad, frente a esa situación, la aceptación nos va a llevar a ver realmente cuál es la salida y el por qué y el para qué estamos viviendo esa situación. A veces confundimos la aceptación con resignación y de ahí que luchamos y rechazamos la situación, intentamos cambiarla a través del esfuerzo, de la lucha, de la fuerza, y lo cierto es que la aceptación se diferencia en la resignación precisamente en que es una energía ya activa, nos pone en funcionamiento. La resignación, hace o permite que nuestros brazos se caigan y dejamos que la situación o los acontecimientos se sigan sucediendo de la manera en que están ocurriendo,
Y en lugar de luchar contra ello, pues preferimos resignarnos a ello y dejar que todo eso avance, continúe sin implicarnos en el cambio. De ahí que el entender esta diferencia entre la resignación y la aceptación, pues nos damos cuenta de que la aceptación nos va a liberar de ese agotamiento, de esa lucha, de esa resistencia que estamos poniendo a la situación y nos va a permitir adquirir esa distancia, generar esa reflexión, poder observar con discernimiento y a partir de ahí tomar decisiones no reactivas que serán las que finalmente nos saquen de esa situación desde un porqué y un para qué. No solamente llegaron a nuestra vida, sino también un porqué y un para qué. Vamos a salir de ellas y a través de esas herramientas que la aceptación nos va a brindar en esa observación, con esa distancia, con ese desapego que permite generar frente a ese tipo de situaciones limitantes en apariencia o frente a ese tipo de dificultades que se nos presentan. Pero más allá de ver esa falta de aceptación de este personaje que genera, bueno, pues toda esta historia divertida que hemos escuchado, también podemos observar quizás algo en su mundo interior que puede ser un reflejo de algún aspecto en nosotros que si no logramos identificar, pues aunque no veamos la vida y no la vivamos tal cual nos muestra el cuento a través de este personaje, si pudiéramos identificar ciertos elementos, ciertas situaciones, ciertos comportamientos que son parecidos a los de este personaje. Y estamos hablando de la sensación del rechazo. El rechazo es una de las heridas portales que se conocen, es decir, que es una experiencia arquetípica que los seres humanos en algún momento de nuestra vida experimentamos. Y en función de cómo integremos ese rechazo, en función de cómo nos coloquemos frente a ese rechazo, vamos a adquirir no solamente una madurez emocional y psicológica, sino también vamos a aprender dónde está nuestro vínculo de pertenencia, dónde están nuestras necesidades afectivas, dónde están nuestros vacíos, carencias, y vamos a lograr generar realmente un amor propio para darnos eso, en lugar de hacernos víctimas o en lugar de hacernos dependientes de ese vínculo externo hacia otra persona que venga a cubrir esas necesidades o que venga a aliviar ese dolor generado a través del rechazo. Ese rechazo a veces genera una sensación interna, una especie de verdad interna donde nos sentimos que no somos dignos del amor o del cariño tanto de una persona en particular o como de la vida en general. A veces queremos cambiar nuestro destino, queremos cambiar nuestra vida, no nos acomoda nuestro estilo de vida, sentimos que no hay, bueno, pues esos objetivos o esas metas que sabemos que están ahí en nuestro mundo interno, que nos gustaría vivir, pero no son reflejo en ese mundo externo que vivimos. Y a veces el porqué de todo esto radica en este sentirse no digno de ese amor. Si entendemos el éxito, la abundancia, si entendemos la felicidad, la alegría, el placer de vivir como un acto de amor de la vida hacia nosotros, cuando nos sentimos desdichados, cuando sentimos esa sensación de injusticia, cuando sentimos anhelo, cuando sentimos que nuestra vida no expresa esa abundancia que nos gustaría o esa riqueza que no tiene por qué ser en términos materiales, el personaje nos muestra una riqueza, ¿no? Una búsqueda de riqueza, en este caso afectiva, emocional. Cuando nuestra vida no nos trae o no vivimos todo esto, pues como digo, podemos observar dónde está en nosotros esa herida portal del rechazo y dónde está en nosotros esa idea de que no somos dignos de amor. Ese sentirse indigno, en este caso, de ser amado, pues nos lleva a mantener relaciones no placenteras, a mantener relaciones tóxicas, y esas relaciones no tienen por qué ser exclusivamente sexoafectivas, sino que también vamos a encontrar, bueno, pues ciertos perfiles de personalidad, de actitud, de comportamiento en las personas que nos encontramos en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad. Es decir, que amistades, compañeros de trabajo o personas desconocidas que nos encontramos, ya sea a la hora de ir
a comprar, ya sea a la hora de encontrarnos con ellos en algún local, en la calle. Identificamos que hay como una especie de rechazo en su mirada, que hay una especie de energía desagradable. Es como que empieza a ser habitual en nuestra vida como esa sensación tanto de rechazo como una sensación de desprecio, una sensación donde no nos sentimos incluidos por un lado, pero también apreciados por otro. Y como digo, a veces ese tipo de cosas las justificamos, creemos que pues esa persona puede ser que tenga un mal día o nosotros somos los que tenemos un mal día, siendo que todos los días a lo mejor pues tienen una característica muy particular. Nos damos cuenta de que no es placentero el trabajo, no es placentera la relación, no es placentero el estilo de vida que tenemos. Y en fondo, detrás de todo esto se encuentra ese sentirse indigno de amor, sentirse rechazado. Vamos caminando, vamos proyectando esa herida y somos, pues como le pasa al personaje, inconscientes de todo eso. Y en lugar de mirar hacia adentro, poder observar dónde se encuentra esa herida, cómo ocurrió, poder entenderla, poder trascenderla y liberarnos de todo el efecto que tiene, pues a veces, como le pasa a este personaje, pues generamos estrategias que creemos nos van a llevar a esa felicidad, que creemos que nos van a llevar, pues a ese logro, a ese éxito, a esa abundancia, y sin darnos cuenta, pues una vez más volvemos a experimentar este dolor o este sufrimiento que experimenta nuestro personaje principal, que incluso es capaz de vivir o de convivir con un animal creyendo que se va a transformar en esa princesa, en esa mujer deseada, en lugar de pues tomar conciencia y darse cuenta de que ahí está pasando algo y encontrar la manera de cómo salir de ahí a través de resolver ese conflicto del rechazo. Entonces vemos cómo este personaje se siente no deseado, se siente no elegido, y a partir de ahí, pues en lugar de ver qué pasa en su mundo interno y sanar todo eso, pues intenta escapar de ese dolor, intenta escapar de esa sensación, intenta, pues construir esa realidad que realmente desea vivir, sin darse cuenta de que aunque lograra llegar ahí, una vez que lo hiciera, como podemos encontrar a través de otro tipo de crisis, ya sean las de cima vacía, ya sean pues la de falta de propósito. Hay diferentes crisis asociadas a esta herida del rechazo, a este sentirse no digno de amor, que a lo largo de la vida se presentan para podernos mostrar que dentro de nosotros hay algo todavía por resolver, que es el origen de esa felicidad que buscamos. Y curiosamente, y mágicamente también en esta historia, pues esa herida del rechazo, ese sentirse no digno que lleva a este personaje a vivir toda esta historia de fantasía, de magia, también nos muestra un arquetipo muy instalado prácticamente en todas las culturas, que es el del héroe. Como a veces, pues asumimos ese rol sin darnos cuenta, ya sea que seamos los héroes de nuestros hijos, ya sea que seamos los héroes en el trabajo, ya sea que seamos incluso nuestros propios héroes a la hora de construir un emprendimiento, pues como a día de hoy se promueve esta marca personal donde buscamos, pues convertirnos en los héroes de nuestra propia vida. Hay diferentes rostros de este héroe, que como digo, pues puede ser el héroe de la relación de unos hermanos, puede ser el héroe de la relación de padres e hijos, el héroe de compañeros de clase, compañeros de trabajo, e incluso salir a la calle con esa sensación, pues de ayudar a ese prójimo sin darnos cuenta de que lo que vamos buscando detrás de todo ello es encontrarnos bien con nosotros mismos a través de poder vernos como esos héroes. Algo que se convierte en una actitud muy adictiva y que se hace dependiente de una víctima a rescatar o una víctima, vamos a decir, como pues a la que podamos ayudar o a la que podamos solucionar sus problemas
sin mirar hacia adentro y encontrar cuáles son los nuestros propios y hacer ese trabajo con nosotros. Ese viaje del héroe, bueno, pues está ahí establecido. En muchas de las películas de acción pues nos muestran ese personaje y está marcado en esta sociedad moderna cada día, cada vez más, con esa búsqueda de superarnos a nosotros mismos, como decía, para encontrar ese héroe para nosotros, para con nosotros. Y esto enlaza con otro aprendizaje que pudiéramos rescatar y encontrar en toda esta historia, que es la del ego y sus luchas de poder. Observamos que dentro de esta historia, pues los personajes quizás que están ahí representados, vienen representados con un cargo, con un rol dentro de ese entramado social, dentro de este reino. Y bueno, pues desde esa no aceptación, pues quizás empezamos a intentar cambiar esas cosas porque no somos el jefe de la empresa, porque no somos el líder de los empleados, porque quizás no somos el alumno más destacado, o dentro del grupo de amigos pues quizás no somos el más influyente. Se va marcando como en diferentes escenarios esa lucha de poder que este ego busca, pretende y que genera o viene a veces, ¿no?, también motivado por este héroe del que hablábamos antes. Si observamos las relaciones, ya sea de género, mujeres entre mujeres, hombres, mujeres entre hombres, da igual en qué relación humana vayamos a ver esta característica, da la sensación de que antes o después se despierta como esta lucha de poder, ya sea un poder que pudiéramos encontrar como afectivo, como sentimental, un poder en términos económicos, de status quo. Diferentes motivaciones le van a llevar al ego a buscar esa lucha y a buscar sentirse superior que un otro. Da igual que nos enfoquemos en la alimentación y uno que se considera tal vez vegano se puede considerar mejor o más avanzado, evolucionado que uno que todavía come carne. El que nos guste un estilo de música, el que tengamos un estilo de vida diferente al otro, el que mantengamos un tipo de creencia distinta al otro, el que vivamos en un barrio, el que tengamos una casa o un objeto, bueno, como pueda ser un reloj, como pueda ser unos pendientes. Da igual qué y cómo utilicemos para mostrar esa superioridad. El caso es que el ego necesita encontrar relaciones donde se sienta por sobre un otro para encontrar esa felicidad y ese bienestar. Da igual en qué aspecto de la vida vayamos a observar, quizás en nosotros no se nos despierta de una manera y si lo podemos encontrar de otra. Lo cierto es que hasta que no trascendemos este ego que busca, bueno, pues sentirse el héroe de su propia historia, pues vamos a generar esas luchas de poder que a la larga pues nos van a llevar a sensaciones de soledad o sensaciones de separación, sensaciones de una diferenciación con un otro que van a ir generando un pensamiento bastante destructivo en esa época que podemos observar en la vejez. Es decir, que en esa vejez todos estos comportamientos que bien pueden pasar desapercibidos o como le pasa a nuestro personaje, que pueden ser incluso justificados y por consiguiente defendidos, y ahí vamos al campo de batalla a lograr nuestra victoria. Todo esto, según vamos envejeciendo, la mente bueno, pues va perdiendo sus capacidades y todo esto como pensamiento se va incrementando hasta que llega a convertirse en una verdadera lucha interna el estar escuchando nuestros propios pensamientos de crítica, de juicio, de malestar, el estar constantemente buscando a través de esa crítica o a través de ese juicio el sentirnos mejor que ese otro. Así es que a la hora de identificar este ego y estas luchas de poder, que en esta historia pues lo podemos ver, ¿no?, en estos roles que cada uno desempeña dentro del reino, si esto lo aplicamos y lo llevamos a nuestro día cotidiano, pues bien nos vamos a dar cuenta cuando sale este héroe, cuando sale este ego, cuando busca esa sensación de superioridad. Y ahí vamos
a poder tal vez conversar con nosotros mismos y explicarle a este ego como si fuera pues un niño que está aprendiendo a relacionarse con la vida, a comentarle que realmente no es necesario esa lucha de poder para sentirse bien con uno mismo. Tal vez dentro de toda esta lucha de poder encontremos esa herida del rechazo, esa herida que nos dejó esa sensación de no ser dignos de amor, y utilizamos todas estas estrategias del ego para buscar esa superioridad, para encontrarnos bien con nosotros mismos, sabiendo, o al menos recordando, que según avance la vida, todo esto vamos a ir teniendo claro que no nos está sirviendo para encontrar esa auténtica felicidad. Y ahí está el reflejo en la historia de este personaje, creyendo haber ganado su batalla, creyendo haber encontrado y obtenido lo que quería. Pues si imaginamos cómo es su vida cotidiana, nos vamos a dar cuenta de que va a estar muy lejos de lo que verdaderamente buscaba en su principio. Y toda esta lucha de poder, toda esta falta de aceptación de la realidad tal cual es, todo este desconocimiento de estas heridas portales, de este rechazo, quizás puede ir construyendo o se puede ir alimentando de ciertas verdades o de ciertas creencias que están en nuestro mundo interno y que generan una distorsión de la realidad. Nos queda claro con el personaje, con la historia que nos cuenta, llena de magia, llena de, de fantasía, pero al mismo tiempo llena de realidad y de obviedad para algunos, pero nuestro personaje, en su creencia de estar con su amada, es capaz de vivir una vida en un engaño sin ser consciente de que es una falsedad eso que está viviendo. Y a veces en nuestro mundo interno hay numerosas creencias que en algunas ocasiones ni siquiera son nuestras, hemos aceptado como herencia cultural, y al no ser cuestionadas, pues las vivimos como una realidad y tal vez no lo sean y estemos viviendo esa historia medio cómica que podemos ver en el personaje de nuestra historia, de nuestro cuento. Es decir, que hay ciertas creencias que transforman la realidad que nuestros sentidos experimentan, que transforman la manera de relacionarnos con la vida, y sin darnos cuenta vivimos como una especie de burbuja que nos encapsula o que nos mantiene alejados de la vida tal como es, de esa realidad que está más allá de esas creencias, y vivimos una vida, pues como le pasa al personaje, llena de ficción. Creencias, paradigmas que a veces son limitantes en el sentido de que nos impiden desarrollar nuestro verdadero potencial, o nos impiden vivir nuestra vida desde nuestra propia naturalidad, desde nuestra propia esencia, y vienen a construir todo un artificio que poco a poco la vida nos va mostrando a través de señales que tal vez necesitamos reflexionar sobre todo ello y generar como una especie de actualización, un reset ideológico, un reset de nuestro marco conceptual, un reset de esas verdades o de esos paradigmas que finalmente van marcando nuestro día a día y al final van construyendo esa vida que vamos viviendo década tras década, y que a la hora de mirar en retrospectiva, pues quizás en esa vejez de la que hablábamos antes, nos preguntamos qué hemos hecho con nuestra vida, por qué no somos felices, por qué no la hemos disfrutado como intuimos que la pudiéramos haber disfrutado, y el porqué de todo ello radica en estas verdades que generan ya sea una moral, ya sea una ética, ya sea unos principios, unos valores que modulan o moldean las decisiones que vamos tomando. Así que bien podemos observar cómo acaba la historia de este personaje a raíz de esa creencia que él tiene de que va a aparecer antes o después esa mujer que desea, con la que quiere compartir su vida, y intentar ver en nosotros quién es ese mono, intentar ver en nosotros cuál es esa creencia que nos va a llevar a liberarnos o quizás a atraer a nuestra vida aquello que queremos. Bien pudiéramos
tomar esa distancia aceptando las cosas tal como son a día de hoy, pero como decía al principio, desde esa aceptación activa donde podemos observar, reflexionar y generar los movimientos de cambio, reconociendo que es todo aquello que necesitamos soltar, que es verdaderamente lo que nos limita a expresar nuestra propia naturaleza y a vivir en armonía con esa naturaleza interna en este mundo externo que todos compartimos. Así es que, aunque a día de hoy no sea habitual el leer este tipo de cuentos y mucho menos quizás buscar reflexionar sobre ellos porque tal vez se leen con cierto grado de superficialidad y no se le da quizás la profundidad que pueden tener. Lo cierto es que los seres humanos, antes de tener internet, antes de encontrar esta inteligencia artificial, la cual uno pregunta y le responde, los procesos de aprendizaje, los procesos evolutivos de maduración, conllevaban esta transmisión de estos mensajes, de estos conocimientos, de estas experiencias a través de estos cuentos, de estas historias. Todas las culturas, todos los pueblos tienen sus propias historias, tienen sus propios cuentos, tienen sus metáforas, sus alegorías, sus fábulas, con las que buscaban generar una reflexión, con las que buscaban generar un aprendizaje, poder mostrar ciertas actitudes, comportamientos arquetípicos para que luego uno en su vida cotidiana pudiera ver cómo todo eso se reflejaba y a partir de ahí entender, comprender y buscar, como decía, ese proceso de maduración que nos permitiera crecer dejando atrás todo aquello que ya no nos servía y conociendo un poquito más de todo eso que esa nueva época nos va a traer, pero que las historias medianamente nos permiten intuir hacia dónde nos estamos dirigiendo. Así es que aunque todos busquemos esa pareja idílica, aunque todos busquemos ser príncipes o reyes, aunque todos busquemos tener fama, popularidad, quizás de alguna u otra forma una parte de nuestra vida la vivimos con la relación con ese mono, como plantea la historia, y a través del cuento de hoy bien pudiéramos reflexionar cómo está cada uno de esos personajes en nuestro mundo interno y cómo podemos generar un cambio para realmente acercarnos a nuestra propia verdad y disfrutar la vida desde nuestra propia naturaleza interna. Así es que con estas reflexiones dejamos el cuento de hoy y nos prepararemos para disfrutar de otra lectura, de otras reflexiones que nos aporten estos mágicos cuentos que todas las tradiciones nos han ido entregando para nuestro propio autoconocimiento y también para poder ver la vida con una distancia que nos permita encauzar nuestro destino hacia ese ser interno que habita en nosotros. Si quieres compartir tu cuento favorito con la comunidad Chen Experience, envíalo a teconchen@gmail.com. Estaremos gustosos de leerte. Y recuerda visitarnos en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad. Otra vida es posible.